Buenas noches tengan todos. Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Janet? Hola. Ahorita, si gusta dar inicio, señorita. En este jueves muy contentas porque estamos con nosotros y porque Janet está con nosotros. Sí. Y te extrañábamos, Janet. Y gracias. Pues, bueno, estamos haciendo un equipo realmente esquizofrénico para hacer pedacitos al doctor y que nos explique importante, pero también muy común tema que es la esquizofrenia, doctor. ¿Qué nos puede decir al respecto? Porque yo aquí tengo algunas preguntas, pero usted lleva la batuta. Ok. Primero que nada, buenas noches y gracias por la oportunidad de estar con ustedes y acompañarlas. Janet, mucho gusto. Laura, mucho gusto. Gusto saludarlas. Milfa, gusto saludarte nuevamente. Sí, Huguito, es un gustazo tenerte, la verdad, y mencionar la cartera de experiencia que tienes, pues me quedo cortita. La verdad, qué padrísimo ver a personas que siguen en constante preparación y es un orgullo conocer a una persona que sigue siempre en constante aprendizaje. Yo creo que los que estamos así, bueno, yo porque a mí también me encanta estar aprende y aprende, pero yo admiro mucho a ese tipo de personas. Por supuesto, mi admiración y respeto y gratitud porque te encuentres el día de hoy con nosotros, Hugo, con un tema bien relevante. SAS, esquizofrenia. A ver, agárralo. Deja tú dentro de las enfermedades mentales, si hay una enfermedad que genera mucho, literal, miedo y en ocasiones pánico, es la esquizofrenia. ¿Sí? Es una de las enfermedades mentales catalogadas como de las más graves, para muchos, la más grave, ¿sí? Porque es una enfermedad muy desafiante. No solamente por la enfermedad per se, sino porque conlleva variables tanto químicas, conductuales, emocionales, engloba casi todas las enfermedades de carácter mental que conozcan o psicológico que conozcan, porque pone lo que más miedo genera, pone en cuestión el deber ser de la familia, de la mamá, del papá, de los hermanos, porque desafortunado o afortunadamente, más bien desafortunadamente, como sacamos del espacio de la consulta palabras complejas como depresión, ansiedad, angustia, se ha prestado para malinterpretar muchas de las enfermedades de carácter mental. Entonces, cuando tú prostituyes mucho una palabra, corres el riesgo de que no solamente se malinterpreta, sino se malentienda sobre la dimensión de la palabra misma. Entonces, la esquizofrenia nos ha generado mucho miedo a la sociedad, porque es la resultante de esta enfermedad es la infuncionalidad del sujeto. Y acuérdate que vivimos en una sociedad donde demanda cierto nivel de funcionalidad, ojo, para ser aceptado en el seno familiar. Caray, es que, o sea, bueno, ya ahorita tocando el tema de lleno, qué fuerte todo lo que acabas de decir realmente, porque así es. Sí. No sé, chicas, si tengan alguna pregunta, como dijiste, Laurita, tienes muchas, yo tengo muchas también. Y como has dicho en otros programas, vamos a chuletearnos ahorita aquí a este máster que tenemos y pues aprovecharlo al máximo. Chicas. Yo tengo una pregunta. Dime. Doctor, ¿cuáles serían los primeros síntomas para que una persona o familiares de algún paciente pudieran sospechar mi familiar o yo tengo esquizofrenia? Mira, uno de los problemas que tenemos para el diagnóstico es que no hay un estudio real de laboratorio que te pueda decir, ¿sí? ¿Tienes o no tienes esquizofrenia? Porque lo que las familias pueden observar o lo que las personas que conviven con el paciente o con el afectado es que es muy del mundo de lo subjetivo, ¿sí? Porque los principales rasgos son delirios, ¿sí? Ok. Entonces, el problema no es en sí el delirio, sino tiene que ver con la frecuencia y con la persistencia sobre el delirio mismo, ¿sí?
¿Cuál es el problema de la palabra? Que el delirio tiene que ver con ideas erróneas sobre algo. Entonces, si yo vengo formado en una familia donde a juicio de los miembros de la familia es muy rígida o estricta con los conceptos de vida, cualquiera pudiera parecer un delirante. Exacto, sí. Así es. Entonces eso nos mete en un lío, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces evidentemente tenemos que hacer la suma de los signos y síntomas para poder establecer un criterio diagnóstico más seguro o más determinante, ¿no? Porque no hay una prueba química, por ejemplo, ¿sí? Y los primeros rasgos a observar es del mundo de las ideas, ¿sí? Otra de las características del posible paciente o del posible, sí, paciente, pongámoslo así, son las alucinaciones, ¿sí? Pero, ¿cuál es el problema de las alucinaciones? Que están muy asociadas a la atmósfera real del sujeto, ¿sí? Así es. Porque imagínate vivir en una comuna como esta, que tiene tantos ruidos, ojo, visuales, auditivos, existenciales, ¿cómo poder percibir que existe o no existe tal cosa? ¿Sí? Entonces, sí es muy complejo a la hora del diagnóstico. Hay variables, por ejemplo, asociadas a los múltiplos de 15. Mayoritariamente los primeros rasgos fuertes se dan en los 15 años, cuando estamos en este transitar de la pubertad, adolescencia, juventud, ¿sí? Es donde empezamos a notar los primeros destellos. Características, ¿verdad? Sí, los primeros signos, perdón, signos y síntomas. ¿Por qué? Porque la esquizofrenia también puede ser disparada por algunos alucinógenos, ¿sí? Cierto. Por algunas sustancias adictivas, ¿sí? Es decir, hay paranoias asociadas, que la paranoia es una de los elementos de la esquizofrenia, que están asociados a las ideas generadas por el estado alterado de conciencia que produce la sustancia que el sujeto está utilizando. Correcto. Entonces, ok, muy bien. Entonces, hay esquizofrenias o características de personalidad asociadas a los estados psicóticos o presicóticos que están muy asociados a las sustancias o drogas que están usando, ¿sí? Por eso es algo complicado, porque no solamente hay que trabajar la posibilidad de rasgos de personalidad, sino que la química del sujeto se haya alterado por una sustancia, ¿sí? Claro. Muy bien. Esta es relativamente una de los indicadores más simples o más sencillos, los que son los famosos trastornos de pensamiento, ¿sí? El lenguaje del paciente, ¿sí? Es un lenguaje poco incomprensible para la familia o los cercanos a él, ¿sí? Como que no tiene sentido lo que está diciéndonos, ¿sí? Como que no tiene coherencia y congruencia para el que lo esté escuchando, ¿sí? Si yo, por ejemplo, ahorita les dijera que las llantas de mi camioneta le falta aire a la llanta de atrás, pero estamos hablando de esquizofrenia, entonces tú pudieras suponer que hay un algo que no es congruente ni coherente con el supuesto de lo que estamos discursando o de lo que estamos estudiando, ¿sí? Entonces, este sí es un indicador muy, muy importante. Hay otro indicador fuerte o importante, es la alteración de la sensación y percepción que tengo de mí mismo, ¿sí? Correcto. Yo soy una persona, mido 1,87, peso 116 kilos, pero de la noche a la mañana o durante diferentes días, yo dijera, no, yo soy una persona de 1,50 y peso 27 kilos. Entonces no es correcto, no es el decir coherente, no está en la misma línea, ¿sí? Ok. Estoy percibiendo. O yo me puedo percibir muy guapo, por ejemplo. Eso sí me queda claro que soy muy guapo, pero... sí, eres muy guapo, Hugo. Sí, pero esa parte tiene que ver con mi verdad, ¿sí? Claro. Y tiene que ver con el cómo me percibo, con la seguridad que tenga de mí mismo. Pero tendría que estar acompañado con mi historia de vida. Entonces mi familia pudiera detectar, bueno, está en lo correcto desde su óptica, ¿sí? Porque toda la vida se ha mostrado seguro, toda la vida se ha mostrado muy echado para adelante, toda la vida se ha mostrado muy propositivo, entonces es congruente lo que está suponiendo, ¿sí?
con lo que está diciendo, ¿sí? Ok. Una pausita. Creo Dime. que Vivi se desesperó, estaba esperando entrar y no sé qué pasó Laurita por ahí. Perdón, una disculpa. No, Sí, Hugo, fíjate que ahorita que estás mencionando todo ese tipo de situaciones en las conductas de un esquizofrénico, se puede confundir con otros trastornos. sí, ese precisamente es uno de los problemas. Así es. Miren, perdón muchachos, si ustedes público. Nos hemos metido en un lío marcadiablo, ¿sí? Con esto de las redes sociales, con los TikTok, el Facebook, porque se ha pervertido mucho la palabra misma, ¿sí? Sí. Y se ha pervertido mucho la percepción sobre la misma vida del sujeto. O sea, no sé, a lo mejor ustedes lo pueden notar, muchachas, y al público, que la palabra felicidad y bienestar son palabras relativamente nuevas en el supuesto de la... Buenas tardes, Vivian. Ya no me escuchó. Vivi, te estás Hola, saludando. buenas Hugo. tardes, Hugo. Qué gusto verte. ¿Cómo estás? Ya dormí aquí. Más de 10 minutos esperando, ¿eh? Está bien. Mucho gusto verte, Hugo. ¿Cómo has estado? Bien, gracias a Dios, afortunadamente, ¿sí? Entonces, les comentaba que hemos pervertido tanto, hemos pervertido tanto las palabras que no hemos logrado generar consensos sobre muchos, no solamente el término, sino los significados y significantes de las palabras. Y eso realmente nos ha metido a la hora del diagnóstico en verdaderas complejidades. ¿Por qué? Porque la familia misma a veces se tarda en traernos al paciente a atención. Y como este tipo de enfermedades es de las típicas que se tiene que abordar de manera multidisciplinaria, si uno de los dos no detecta rápido entre el psiquiatra y nosotros a alguien que tenga rasgos o características de personalidad asociadas al padecimiento, se nos puede pasar, ¿sí? Sí. Y puede ser que con el paso del tiempo sea tarde la intervención, ¿sí? Porque lo que la gente supone que es el esquizofrénico natural es aquella persona que anda como mendigo en la calle, ¿sí? Esta persona que vemos arrastrando la cobija o que anda, no sé si recuerdan, por rango de edad, a lo mejor sí han escuchado hablar del famoso Güero Mustang, que era un sujeto emblemático de aquí de la ciudad, porque todo el mundo lo identificaba como un sujeto esquizoide, ¿sí? Entonces, ahorita se está convirtiendo en algo complicado el diagnóstico por los tiempos. La familia no se da cuenta, no solamente por la misma dinámica familiar, sino que por las formas del discurso del sujeto a veces no logran identificar que son rasgos asociados a un trastorno psicológico. ¿Sí? Híjole, qué complejo, la verdad. ¿Alguna pregunta, chicas? Tenemos problemas con el audio. Okay. No te preocupes. ¿Pregunta, Vivi? Te digo que apenas me estoy poniendo aquí al corriente, no te preocupes. Corriente. Oye, fíjate que ese personaje no lo he visto, pero por supuesto que hay otros. Hay otros que de pronto los ves que están moviendo las manos, que parecía que están hablando con alguien. Y bien lo decías, o sea, para ellos lo que están viendo es real. Claro. O sea, exacto, o sea, yo no puedo decir, él pues está alucinando, no sé qué. Pues sí, tal vez, pero en su realidad él es real lo que está viendo. ¿Puedo estar aquí? Así es. Hay otro rasgo que es el deterioro de las emociones. Se va empobreciendo, ¿sí? La afectividad es menos afectivo. Si antes era mucho o poco afectivo, se va a notar porque va a ser menos expresivo con la emoción. Otra característica es que de manera simple se va aislando, ¿sí? Porque como deja de sentirse aceptado por el grupo familiar, porque no entienden su lógica de vida, entran en conflicto y se van a aislar, ¿sí? Y es relativamente fácil a través de cómo se está viviendo el aislamiento que él pueda, ¿sí? De una manera u otra,
suponer que ya no necesita su grupo de apoyo, ¿sí? Y no se da cuenta. Claro, claro. Y como él no tiene manera de darse cuenta, ¿sí? No va a tener el cómo decir me siento bien o me siento mal, a diferencia, por ejemplo, del ansioso que le puede dar un ataque de ansiedad, o el depresivo que se sienta triste y tú puedas notar que hay un deterioro sobre el estar bien de la persona, ¿sí? Y se ve el estado de ánimo de a tiro muy aplanado, muy hacia abajo, y ahí sí puedes jugar con eso. Con el esquizoide no, porque no tienes manera. Ahorita que estás hablando del esquizoide, te quería preguntar sobre la diferencia que hay entre el esquizoide y el esquizofrénico. No, es un término nomás. ¿Es un término nada más? Para nosotros el sujeto esquizofrénico es un sujeto esquizoide. Ok, perfecto. Sí. Entonces, sí es muy complicado porque la familia, vamos a suponer, las primeras manifestaciones se dan en la adolescencia, pero ahí les va. Yo sé que algunas de ustedes y de nuestro público tiene hijos adolescentes, ¿sí? O la mayoría que han transitado o vivido o convivido con adolescentes, hay muchas conductas que pudiesen ser de algún esquizoide, ¿sí? Y tú puedes suponer que es una conducta normal de la adolescencia, y como no vemos al hijo con mucha frecuencia, y digo no vemos al hijo con mucha frecuencia porque desafortunadamente, muchachas, es que los papás, al estar ahora en el modelo de que los dos producimos, no estamos tan pendientes de los rasgos conductuales de nuestros hijos. Y los vamos normalizando, que es lo peor. Claro. ¿Sí? Que eso es muy complicado también, porque si tú normalizas las conductas de tus hijos, para que sea la conducta normalizada, primero tuvo que haber sido naturalizada hacia el interior, es natural esa conducta. Y no nos damos cuenta, ¿sí? Entonces, si nos brincamos ¿qué les gusta? De los 14 a los 18 años, que estén los 15, probablemente las siguientes manifestaciones importantes serán en los 30 y las otras serán a los 45, y de ahí en adelante el deterioro puede ser más simple o de observación más simple. Por eso casi no podemos ver en la calle niños esquizoides, ¿sí? Los primeros indicadores de conductas asociadas a problemas de aislamiento lo vemos nosotros en la academia, con los niños, cuando trabajamos con los niños, o ustedes que tienen historias de trabajo con niños de educación especial, puedes darte cuenta de eso y tú dices, aquí hay un foco rojo que me dice aguas porque este niño no es antisocial, sino simplemente se está aislando, ¿sí? Está aislando. Y no logramos hacer el famoso rapport efectivo y no haces clic con el niño, ¿sí? Correcto. Porque a diferencia de otros trastornos del neurodesarrollo, por ejemplo, como el autismo, se le nota al niño o al infante, se le nota desde el inicio que no está haciendo clic en lo social. A este no, a este de repente se empieza a aislar. Entonces, yo no me quiero imaginar cómo sea una atmósfera de una maestra regular de primaria o de secundaria con la cantidad de adolescentes que tiene como alumnos, como para que pueda detectar conductas, que pueda decirle a los papás, hey, estamos teniendo un problema de conducta. ¿Sí? Claro. Las primeras manifestaciones que tenemos. Sí. Híjole, no, pues qué información de verdad tan nutrida. Sabes que, quería cederles la palabra a las chicas, pero nada más hacer un comentario así breve. Yo tengo conocidos que tienen esquizofrenia. Ojalá y ahorita todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, no se pierdan el programa. Estamos teniendo información de verdad bien abundante, bien nutrida, bien clara, bien digerible, porque sí hay muchos casos, incluso casos que no están diagnosticados como tal. Y bueno, pues los que nos están viendo, pues posteriormente a lo mejor Hugo nos pueda sacar de dudas de qué tipo de tratamiento se puede llevar para que tengan una mejor calidad de vida, porque pues sabemos que esto no se quita. Chicas, ¿alguna pregunta? Híjole, Hugo, no sé si ya lo comentaste, pero hablaste algo sobre los focos rojos que puede tener. Hay una disculpa, pero yo como maestra sí me interesa esta información. Los focos rojos que podemos detectar una maestra para alguna condición, algún niño con esta condición. Ay, fíjate que... No sé si ya lo dijiste, ¿verdad? Pero
Sí, comentamos algo, Viviana, pero te metiste en el terreno particular de, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, lo que sí puede ver una maestra o alguien que esté frente al grupo, así, como foco rojo para detectarse en el grupo, el aislamiento, ¿sí? Las ideas erróneas, las alucinaciones, esas sí las puede ver el maestro frente al grupo. Cuando un alumno es como, no en sí que tenga alucinaciones, sino que sus conversaciones sean como muy fantasiosas, ¿pudiera ser un poco rojo? El problema, Viviana, es que ahorita, como están las cosas y la dependencia que hay a los juegos, a los supuestos que hay desafortunadamente, es muy difícil que los papás puedan estar hablando del niño que está jugando o pretendiendo arrastrar el juego hasta ciertas edades, ¿sí? O en realidad el niño esté viviendo eso. Por eso el detectar niños con este tipo de problemas en los manuales es sumamente complicado. Por eso se le conoce como trastornos del neurodesarrollo, lo que va antes de cierta edad de la pubertad, por ejemplo. Y estos aparecen hasta después de que aparece la pubertad, porque es cuando ya puedes tener indicadores o varios indicadores que te puedan decir, ya hay un supuesto real de que algo no está bien, ¿sí? Ok, perdón que interrumpa, licenciado Hugo Usleo Pinel. No sé si me escucho bien. Y tenemos aquí algunas preguntas. Por ejemplo, Jos Agüero nos pregunta que si la esquizofrenia puede ser hereditaria. Y también Dora Saldaña Segovia, si se puede llevar una vida normal con esquizofrenia, y si se puede desarrollar esta enfermedad en la edad adulta y si algún trauma en la vida puede detonar la misma. Híjole, sí, a todas sí, ¿sí? A todas así. Ejemplo, uno, ¿qué puede detonar un estado delirante, un estado de alucinación, un estado de pensamiento, de incongruencia sobre el pensamiento? Pueden ser muchas cosas. De hecho, lo difícil para el diagnóstico de la esquizofrenia es que tiene que ver una cuidadosa observación sobre los signos y los síntomas del sujeto. Ejemplo, vamos en la calle, vamos todos bien, ¿sí? Y de repente puede ser que haya un accidente tan grave que haga que yo me abstraiga, ¿sí?, del momento de vida presente y mi mente se divague, pierda, ¿sí?, en el supuesto del presente, ¿sí? Eso es una. Las variables heredadas. Debe de haber, desde el supuesto de los genetistas, algún gen asociado, probablemente. Pero entramos en mucho en esta discusión que está pendiente, sí, qué tanto es el aprendizaje o lo genético. Por eso casi todas las enfermedades mentales tienen una variable asociada a la heredabilidad, ¿sí? Claro, porque no hay o sea, científicamente no está todavía aún comprobado que sea genético, ¿verdad? Claro. Entonces tenemos que darle un pedacito a la duda de la posibilidad de que sí haya un componente genético. Por eso tenemos que, no sé, me supongo que es un público variado el que tenemos. Claro. Pero los que sabemos del trabajo de un poquito con las personas que tienen algún padecimiento mental o alguna condición de vida particular, tenemos que ser muy cuidadosos con el diagnóstico, ¿sí? Claro. Porque se pueden confundir estados delirantes por uso de sustancias o por iatrogenia. Por iatrogenia es que te den algún medicamento que altere, o por ejemplo, cuando hay problemas en el hígado, puede provocar estados delirantes y está más asociado no a la conducta del sujeto, sino al padecimiento previo que tenía el sujeto, porque el exceso de amonias que provoca la enfermedad anterior puede provocar lo otro. Entonces hay que tener mucho cuidado con las conductas, los signos y los síntomas, ¿sí?
Así Y es. ay, se me fueron las preguntas. Laura, perdóname, entonces tenía que ver con genética. Sí, comentaba ahorita también otra pregunta, que Sí. si la persona con esquizofrenia puede llevar una vida normal. Sí, de hecho el abordaje al ser multidisciplinario, nuestro trabajo es llevar a la familia a que conozca la enfermedad. En cuanto tú conoces los signos y síntomas de la enfermedad, es más fácil generar un proceso de intervención efectiva para el abordaje de la enfermedad misma, ¿sí? ¿Por qué? Porque si tú generas un espacio de conciencia familiar, la familia no se va a sorprender, la familia va a darle los medicamentos que correspondan según sea por el tipo de medicamentos que debe llevar. Entonces no va a perder el seguimiento. Y sí, es más común de lo que suponemos que puedan ustedes convivir con un esquizofrénico ni siquiera darse cuenta. Así es. Sí. Correcto. Pero sí es una enfermedad que hay que tener mucho cuidado con el tratamiento y con el seguimiento. El apego al tratamiento es muy importante. A veces muchos de ellos, por los rasgos mismos, no pueden generar un apego al tratamiento. ¿Qué es el apego al tratamiento? Que yo le pueda dar seguimiento a mi propia enfermedad, ¿sí? Muchos de ellos no pueden. Entonces, tiene que haber una familia o como generalmente con el paso del tiempo se van convirtiendo en pacientes de custodia. Correcto. Tienes que tener a alguien que esté ahí pendiente de qué hora te toca la medicina, si es en la mañana, si es en la tarde, la frecuencia, la cantidad, todo lo que tiene que ver con la medicación, ¿sí? Y para eso sí se necesita que con el paso del tiempo sí tenga un acompañante, ¿sí? Sí, es que fíjate, ahorita que mencionas eso, pues bueno, es un compromiso de la familia muy grande, ¿eh? Sí. Muy, muy grande, porque como muchos otros trastornos y síndromes, etc., pero vaya, o sea, sí, aparte, hablando ahorita del desarrollo del niño, los padres pues tenemos que ir conociendo a nuestros hijos poco a poco, o sea, desde que están chiquitos, ir incluso haciendo registros de sus conductas. Bueno, es lo que nosotros hacemos en educación especial, ¿verdad? Pero lo ideal o idóneo sería que todos los padres llevaran un registro de sus hijos en todos sentidos, ¿verdad? En cuestión de salud mental es una de las partes que más se deja de lado. Pero muchas veces conocemos a un niño y dice, es que ha sido berrinchudo desde que era chiquito. O sea, tenemos que entender también que ese posible berrinche que el niño tiene, si no lo registramos como tal, pues probablemente en un futuro desencadene en una enfermedad mental. No digo propiamente la esquizofrenia, ¿no? Sino a lo mejor otra enfermedad mental. Pero sí, ojo ahí, papás, todos los que nos están viendo ahorita y pues que estén escuchando a nuestro experto que está hablando de verdad de manera tan digerible todo esto. Estoy muy interesada, sí estoy embobada escuchando la información, pues aprendiendo. Ahora, Ninfa, es importante, es importante generar una estrategia familiar en cuanto notemos, ¿sí?, conductas asociadas a lo que antes vimos, para que si el hermano 1 dice, hey, mi hermano está teniendo esto, y luego el hermano 2 está teniendo esto, y luego mi papá está observando que está teniendo esto el hijo, y luego mi mamá también, aguas ahí, ¿sí? Aguas ahí. Por eso es importante que la gente, cuando sepa que en su familia hay una persona con este trastorno, se ponga a estudiar, ¿sí? Se ponga a estudiar para que pueda darle seguimiento precisamente, ¿sí? Porque uno de los problemas del diagnóstico es que las herramientas que utilizamos es la pura clínica, es la pura observación. Por ejemplo, hay hasta psicólogos preparados para esto, porque no es para todos los psicólogos, ¿sí? Claro. Esto es área del psicólogo clínico. ¿Sí? O sea, no es área de las otras corrientes psicológicas o de abordaje. ¿Por qué? Porque hay características particulares de la patología que sí son importantes que sean notadas en la consulta primaria, a la hora que el paciente o el posible paciente venga a la consulta. Porque el ojo clínico te lo da no solamente la experiencia, pero te lo da mucho lo que el libro supone, ¿sí? El psicólogo clínico
sí tiene un manual de referencia que todo mundo, todos los psicólogos o los que nos dedicamos a la salud mental lo utilizamos, pero no son tan rígidos las otras corrientes psicológicas con el supuesto de diagnóstico y se nos pueden pasar algunas características de personalidad, conductuales o emocionales que las brinquemos y que supongamos que es algo, ¿sí? Es de la juventud o es de este momento especial o es porque la influencia de lo social está muy fuerte y puede estar suponiendo que está haciendo copias de las conductas de los otros, ¿sí? Que por eso a muchos padres nos da miedo mucho la adolescencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay conductas manifiestas de los grupos de adolescentes asociadas a las características de las adolescencias que son muy contaminantes, ¿sí? Porque es en esta edad que se dan las primeras manifestaciones fuertes. Sí, sí, sí. Oye, ay, perdón, no, chicas, ¿tienen alguna pregunta? Doctor, en caso de tener un diagnóstico de un familiar con esquizofrenia, ¿se recomienda que también la familia asista a terapias, asista con doctores también ellos pues sí, para cómo tratar al paciente y pues a sobrellevar la situación? De hecho, es un desacierto familiar no asistir a terapia. Claro. De todos los que estén, ojo, no solamente de la esquizofrenia, sino lo ideal sería que todo aquel que presuponga una problemática de carácter mental, toda la familia se prepare, porque la depresión no es lo mismo vivirla acompañado que vivirla solo. El esquizofrénico básicamente pues, no va a poder, con el paso del tiempo no va a poder atenderse, ¿sí? Okay. Solo no va a poder, no va a tener elementos, ¿sí? Pero sí. Es más, de hecho, algunas de ustedes, yo sé que son interventoras, el supuesto de la intervención es relativamente simple. Es diagnóstico, delimitación problemática, tratamiento o estrategia resolutiva sobre la problemática tratada, y en esos elementos va la familia, inequívocamente. ¿Sí? Así es. Porque esta patología, a diferencia de otras patologías, el paciente, con el paso del tiempo, como el deterioro se va dando, no puede él solo. Así es. ¿Sí? Tratarse. ¿Sí? Y el abordaje para esta patología es psicosocial, ¿sí? O sea, de hecho se sugiere que hasta los amigos, en medida de lo posible, acudan a terapia para que conozcan el contexto, para que sepan cómo trabajar y cómo ayudar al tránsito del paciente, ¿no? Ok, muy bien. Muchas gracias. No, de qué. ¿Sabes que eso que mencionas? Sí, bueno, el doctor licenciado Hugo Usle Orpinel, yo quisiera preguntar si es muy caro el tratamiento para atender a un familiar, a una persona con esquizofrenia. Ay, no vi quién me preguntó, Laura. ¿Quién me preguntó? Laura. Sí. Ayúdame a entenderte un poquito. ¿Sí? ¿Qué es caro? Ajá. Sí, ayúdame a entenderte un poquito. ¿Qué es caro? ¿O qué supones que es caro? Ok, si vamos a iniciar, por ejemplo, un tratamiento, no sé, un embarazo o un cáncer, es un tratamiento que no tiene final, es un tratamiento que lo iniciamos y no va a terminar la enfermedad. Sí. Si hay una parte en que ya me alivié y otra parte en que no. Sí, si supones como caro por el tiempo que tuvieses que tener en la intervención, sí es un tratamiento de por vida. Entonces. De por vida, bien. Sí. Si lo detectas a los 15, pues échale lo que dure vivo el paciente. ¿Sí? Entonces, ahí puede ser lo barato o lo caro. ¿Sí? El puro diagnóstico. O sea, nunca se cura. No. Esta enfermedad es una enfermedad que se puede controlar con antipsicóticos. Pero la pregunta es, ¿quién le va a ayudar al paciente al proceso de entrenamiento
para que él pueda mantener de manera permanente el antipsicótico haciendo su trabajo si no hay manera de darle seguimiento de manera permanente, ¿sí? Porque acuérdense de una cosa es el periodo de diagnóstico que tiene que ver con este ir y venir, ¿no? Que todos tenemos que, primero con el que casi siempre primero lo detecta es el psicólogo clínico, y luego después va el psiquiatra, y luego va el neurólogo a que haga estudios a ver si no hay un problema estructural, y luego ya cuando se determina que esa enfermedad existe o que la esquizofrenia está, estamos hablando de un periodo, no sé, ¿qué te gusta? De 7, 8 visitas a diferentes especialistas para poder establecer ahí un dinero. Ya se estableció que sí tiene la esquizofrenia. ¿Qué sigue? El abordaje. Y en el abordaje, como es de manera multidisciplinaria, el psiquiatra va a dar algo que tiene que ver, el psicólogo va a dar algo que tiene que ver, inclusive el sociólogo o el educador, dependiendo de la edad, dependiendo de la funcionalidad, dependiendo de lo laboral del sujeto, tiene que trabajar de manera multidisciplinaria. Entonces estamos hablando que no es como una gripa. Exacto. Entonces, por eso te preguntaba. También tengo otra pregunta, licenciado Hugo Usleo Pinel. No sé si se está yendo el audio, pero yo te escucho bien. Los sistemas de salud que proporciona el Estado, ¿cubren este tipo de tratamientos? Me refiero al Estado, a quizás pensiones civiles, quizás el Seguro Social, ISSSTE, ¿cubren este tipo de tratamientos de manera integral, doctor? Bueno, sí vienen en el catálogo, ¿sí? Claro. El abordaje sí viene en el catálogo, pero ahí, si nos quedamos con la pura propuesta del Estado, lo más probable es que no tengamos un seguimiento efectivo del paciente. Desafortunadamente, por las condiciones no solamente del Estado-nación, sino del Estado social que vivimos, sí es un paciente que hay que tenerle mucho cuidado con el seguimiento. Entonces el Estado no tiene las herramientas. Si bien es cierto que sí está por manual, no hay los recursos económicos para darle un seguimiento efectivo. Oye, pues es que se queda en el ser y no en el hacer. Sí, claro, sí. Por eso es muy complicado. Claro, por supuesto. O sea, desafortunadamente no tenemos las condiciones. Claro, así es. Nada más para que te den una cita con el psicólogo, que te refieran al psicólogo, pueden pasar meses. Así es. Ya imagínate que te lleven que te pasen con el psiquiatra y ya tengas el apoyo multidisciplinario y atiendan a la familia en conjunto como debe de ser, incluso un acompañante, porque bueno, Vivi a hacer una pregunta y Janet, ahorita te hago yo también una pregunta, pero les doy Bueno, retomando un poquito lo que mencionabas, Hugo, sobre de que es una condición con la que se vive, que no se cura. Aquí te iba a decir, ¿qué les aconsejarías o qué les dirías? Porque realmente cuando recibimos una noticia de alguna condición de esquizofrenia, de autismo, o bien de alguna enfermedad crónica que no tiene cura, pero que con un tratamiento puedes tener una mejor calidad de vida, ¿tú qué les dirías a aquellas personas? Porque realmente a veces porque no lo aceptas, porque no, o sea, empiezas a buscar más opciones. Y aquí entran todas aquellas personas. Me tocó de una madre de familia que me decía de un medicamento que le estaban recomendando para una niña con autismo. ¿Qué les dirás a aquellas personas que de antemano son este tipo de condiciones que saben que no van a tener cura, pero que están con la esperanza? No sé si me explico a dónde quiero ir. Están con la esperanza de que con cualquier... les empiezan a decir, tómate, no sé, estas cápsulas naturales y te va a curar. ¿Qué les dirías al respecto? Nada, Viviana. Es bien fácil la respuesta. Uno, como todos los que trabajamos con educación especial, ¿sí? Primero que trabajen el acto y efecto de la conciencia sobre la patología del paciente. Es decir, infórmense, lean, pregunten. En nuestro mundo no hay preguntas tontas, ¿sí?
O sea, no tengan miedo a preguntar. A ver, maestra, mi hijo está diagnosticado con cierta patología. ¿Qué tengo que hacer? No haga nada, señora. Primero, edúquese, estudie. ¿Para qué? Para que no suponga, y me van a perdonar y el público me va a perdonar, no supongan milagros donde no puede haber milagros, ¿sí? Porque las enfermedades, ahorita tenemos un problemón con esto de las redes y de los, no sé, esto que nos ha hecho suponer que hay curas mágicas para ciertas enfermedades. La gente cree en la cura mágica y se olvida del paciente, se olvida del tratamiento porque no estudió, porque no leyó. Me queda claro que las condiciones sociales son complicadas para todo mundo y tiene que ver no solamente desde lo económico, pero también tiene que ver desde lo estructural. Las familias, cuando alguien me pregunta, no, es que mi familia es disfuncional, pues lo siento, señora, aquí me queda claro, al igual que ustedes, mi papá y mamá no se llevan, es más, están divorciados, no me importa, los dos tienen el problema porque es hijo de los dos, y si los dos tienen más o menos claro el supuesto de paternofiliaridad, los dos van a tener que trabajar por eso, aunque no se hablen, ¿sí? Pero tienen que estudiar. Y la única manera de hacer conciencia sobre la enfermedad es conociendo la enfermedad, ¿sí? Sí. Oye, de hecho, en educación especial, pues los padres se hacen expertos, tú hablas con ellos y la verdad te quedas guau, o sea, saben hasta más que el médico, yo creo. Claro, porque acordémonos de una cosa, el que esté enfermo o quien está padeciendo de la enfermedad es él, no es el libro, no es la familia, no, es el paciente, el usuario, ¿sí? Entonces, como dice bien, perdóname, Ninfa, como bien dice Ninfa, cada paciente tiene que generar su propio manualito, su propia estrategia resolutiva, ¿sí? Porque acordémonos, no solamente la intervención psicosocial, sino también es la intervención, ¿qué les gusta? ¿Cuántos modelos de intervención pudiéramos aplicar en cada una de las patologías? Desde lo social, desde lo psicológico, desde lo familiar, desde lo religioso inclusive. Entonces, es mucho trabajo en la educación. Entonces, a mí me tocan padres de familia que tienen hijos detectados con una patología de esas que son de control y no de cura. No, hombre, saben más y tienen más salidas que un freeway porque tienen mucho conocimiento sobre la enfermedad. Y esto, muchachas y público general, no tiene nada que ver con el extracto socioeconómico educativo de los familiares. Tiene que ver con el interés de trabajar para coadyuvar una mejor, démosle la palabra calidad para no meternos en complejidades. Calidad de vida, ¿no? Sí, para mejorar la estadía del sujeto en este mundo. En este tiempo. Janet, ¿tienes alguna pregunta, chaparrita? Bueno, no es como una pregunta, es como un comentario a lo que estaba comentando el doctor. Aquí va la parte buena de las redes sociales, de tener, todos tenemos ahora sí que un teléfono al alcance de la mano, o sea, el poder buscar, el leer, el investigar para tratar de ayudar a tu familiar, a tu amigo, a tu pareja con problemas, y no solamente de la esquizofrenia, sino también, o sea, los problemas mentales, a conocerlos un poquito más y hacer más llevadero el proceso para todos. Así es. Bueno, yo que les pudiera sugerir a todo el público, cuando le hagan a San Google una petición y quieran que sea lo más seria la respuesta posible, hagan la petición, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué es la depresión? Y pónganle PDF. ¿Qué es la esquizofrenia? Pónganle PDF. ¿Para qué? Para que más o menos te refiera o te remita a documentos medianamente arbitrados, ¿sí? Claro. Porque si le metes, ¿qué es la depresión? Y ¡pum! Se llena de cosas. Un zorro de blog. Sí. ¿O qué es la angustia? Y viene desde así, el abanico es enorme. Si le pones PDF, pues bueno, reduces un poquito el abanico a ¿cómo se llama? A documentos arbitrados o a instituciones medianamente serias que hablan de la posible patología. Así es. Entonces, yo le sugeriría eso, póngase a estudiar, hay que leer, ¿sí? Ante todas las enfermedades hay que leer. Totalmente de acuerdo. Así es. ¿Alguna pregunta, chicas?
Laurita, te Hay otra pregunta de parte del público. Sí, hay diferentes tipos de esquizofrenia. Hay variables de la esquizofrenia, como los estados delirantes de, las alucinaciones de, ¿sí? la paranoia de, ¿sí? Pero a final de cuentas el diagnóstico remite a nomás una esquizofrenia. Para cuestiones muy clínicas y muy de diagnóstico, se trabaja a través del diferencial de cada uno de los rasgos, ¿sí? Pero para fines simples, tenemos que saber la madre del diferencial. ¿Sí? Muy bien. También tengo otra pregunta más, licenciado Hugo Orpinel. Si ponemos que tenemos una población de 100 personas, ¿cuántas de esas personas pueden tener esquizofrenia? Ay, no nos metamos en esos líos, pero no suframos. Okay. No suframos. Ajá. Más o menos, hay ese número frío, como le pusiste, sí. Del 7 al 15% de ese grupo, ¿sí? Va a padecer o va a transitar con una enfermedad. Ojo, ajá, no solamente mental, sino de cualquier enfermedad. O sea, nuestra especie animal es una especie vulnerable a un sinnúmero, para no decir un montón de enfermedades. Entonces, puede estar en ese rango, ¿sí? ¿Por qué? Porque, como lo decía anteriormente, hay variables asociadas, inclusive hasta las sustancias que puede provocar. Entonces, si en el contexto simple la mayoría de las personas que viven en una comunidad consumen sustancias psicoadictivas, la probabilidad de que se suba del 7 al 15 pues es más alta, ¿sí? Claro. Si vivimos en una comunidad medianamente sana, ¿sí? Desde lo familiar, social, moral, religioso, como les guste llamar, pues la probabilidad que va a disminuir, ¿sí? Por supuesto. Lo que pasa es que acuérdense que es multifactorial, ¿sí? Sí, Hugo, y fíjate, gracias, doctor. Hablando, bueno, ya no metiéndonos en estadísticas, pero bien lo mencionas, yo me remonto así, no sé, unos 5 años, pues probablemente, ¿no? Tal vez estemos hablando de la esquizofrenia como con más aristas, más variantes, ¿no? Porque se va descubriendo y van detectando más situaciones, incluso si es genética, no es genética, porque pues sabemos que muchas, como mencionábamos, trastornos o cualquier enfermedad mental, no tenemos aún la causa, el conocimiento. Muchos están relacionados que a los genes, otros que a sustancias, otros que a la crianza, etcétera. Pero bueno, yo escuché, por ejemplo, y entendí que muchos pacientes que tienen esquizofrenia se les detonó debido a el consumo de estupefacientes. ¿Qué me puedes mencionar al respecto? Bueno, no necesariamente debido a. No, o sea, no que les dio por o sea, por ejemplo, yo entendí que un paciente que ya es propenso a la enfermedad, obviamente lo detona, ¿cierto? Sí, lo que pasa es que hay variables conductuales, variables de personalidad, ojo, que se alteran de manera natural con las sustancias. De hecho, por eso, las sustancias, o quienes trabajamos en el mundo de las sustancias también, sabemos que la sustancia produce estados alterados de conciencia. Entonces, con el paso del tiempo y con el uso de las sustancias, el deterioro neurofisio-conductual del paciente va sumando poco a poco a la posibilidad de que haya, por ejemplo, un trastorno delirante por sustancias, ¿sí? Y no sea fácil diagnosticarlo. Hay un proceso alucinatorio por sustancias. Hay una alteración del pensamiento por sustancias. Entonces, si se fijan, hay aislamiento por sustancias. Claro. Entonces, las variables asociadas a la resultante del consumo de algunas sustancias pueden resultar en la posibilidad de que se dispare o sea más significativo el supuesto esquizoide. ¿Sí? De hecho, así se llama. ¿Sí? De hecho, para la psicología es relativamente simple. Es trastornos delirantes o trastornos psicóticos o trastornos depresivos asociados ¿qué? A
sustancias. A sustancias. ¿Cuál es el problema que tenemos ahorita, Ninfa? Que hay muchas sustancias alteradas. De hecho, casi todas las sustancias están alteradas. No, sustancias puras, así que tú digas ahorita, pues las derivadas de los destilados, ¿sí? Pero la cocaína está alterada, la marihuana está alterada, no se hable de los antipsicóticos alterados, no se hable de las iatrogenias alteradas, o sea, la posibilidad es más alta, ¿sí? Oye, incluso como mencionabas, los medicamentos que son recetados, o sea, incluso los medicamentos pues pueden provocar que detone también algún tipo de la esquizofrenia. Esa no sé, esa afirmación, pregunta, es muy complicada porque nos podemos meter en los supuestos de lo que la gente cree y piensa, ¿sí? Hay mucha gente que ha satanizado desafortunadamente al médico, a las sustancias mismas. Y eso se le conoce como iatrogenia. Entonces, por eso esa parte hay que tener mucho cuidado. Ok, hablar de ella con un poquito más de cuidado. No, con más pulcritud nomás, para saber qué exactamente. Claro, claro. Sí, porque ahorita pues todo puede ser una causa, ¿no? Algo que lo detone, y pues lo que queremos es que nuestra audiencia y pues todo el público que nos está viendo, e incluso pues que ya tienen conocidos, hermanos, familiares, amigos que padecen la enfermedad, o bueno, que tienen tal vez alguna característica, que están notando alguna característica. Hugo, ¿qué pueden hacer? Bueno, ya dijiste que se preparen, eso ya lo tenemos entendido, que vayan al psicólogo, ¿y qué más? Nada, que platiquen. Otra vez nada, que platiquen. Que platiquen entre hermanos, entre papá y mamá, y puedan ellos a través de la comunicación y el diálogo establecer: mi hermano, mi papá, mi mamá está teniendo ciertas conductas, también a mí, bueno, entonces vamos a atenderlo. ¿Sí? Okay. Acuérdense que la posibilidad de la atención temprana nos brinda elementos y herramientas de abordaje más efectivos sobre cualquier patología, no solamente sobre esta, pero sobre cualquiera. ¿Sí? Ok. ¿Alguna pregunta, niñas? Doctor, hay de que algún paciente con una enfermedad mental diagnosticada, ansiedad, depresión, ¿puede evolucionar a esquizofrenia? No necesariamente que evolucione pero sí hay lo que son patologías asociadas. Hay pacientes con ciertas patologías que tienen la riqueza de nuestra carrera, o la riqueza perdón por la palabra, sí, pero lo que nos da de emoción, lo perversos o morbosos que podamos ser como profesionales de la salud, es que hay patologías concatenadas a otras cosas. Entonces, sí puede haber, Janet, varias patologías en el mismo sujeto, ¿sí? Okay. Entonces, sí puede ser que tengas un sujeto depresivo con rasgos esquizoides, o que tengas un sujeto con rasgos esquizoides, o esquizofrénico con rasgos depresivos, ¿sí? ¿Entiendes? O sea, es relativamente común. ¿Sí? Ok. O sea, casi nunca viene una sola, casi nunca. O sea, el enfermo puro, la patología pura es muy complicado establecerla. Casi siempre viene a su tema. ¿Alguna pregunta? Hay que exprimir a Hugo, hay que exprimirlo, porque ¿saben qué, chicas? También tiene mucha experiencia, bueno, él es sexólogo, y al rato te vamos a comprometer, Hugo, para que para un siguiente programa nos des la oportunidad de estar con nosotros. Por tu experiencia, pues sería un programa súper. Bueno, pero por lo pronto seguimos con ¿Alguna pregunta, chicas? Bueno, no es una pregunta personal, licenciado, pero a lo mejor vamos a pasarnos a hacer un poquito de flashback, porque preguntan aquí, Alexia, antes de campaña, gracias, Alexia, ¿cómo
sé si tengo esquizofrenia. ¿Tú? No, la pregunta que hacen ahí en No, por eso. O sea, la pregunta es en primera persona, no es en tercera. O sea, ¿cómo me doy cuenta yo que tengo esquizofrenia? Sí. Sí, la persona lo está haciendo directamente hacia su persona. Ok, bueno, es sumamente difícil que yo pueda establecer que yo tengo esquizofrenia, ¿sí? Para empezar, por el trastorno mismo. Pero si yo empiezo, porque si yo empiezo a verme contrastado, tocado por lo que opinan mis familiares, mis primos, mis hermanos y todo, puede ser que tenga un rasgo. Acuérdense que una cosa es tener un rasgo y otra cosa es tener la patología, ¿sí? Porque sí, en este mundo podemos aspirar a dos cosas: a ser buenos neuróticos y funcionales, ¿sí? O a ser buenos psicóticos poco funcionales. Entonces, no hay así como muchas, desafortunadamente no hay mucho, pero es muy difícil en primera persona hacer el diagnóstico, ¿sí? En primera persona sí podemos establecer características de personalidad o rasgos a la depresión, a la ansiedad, pero a la esquizofrenia es muy complicado, ¿sí? Claro. Como para responder esa pregunta. A mí me queda una duda, creo que no logré entender bien. Por ejemplo, cuando tienes alguna enfermedad degenerativa, que tomas medicamento como para controlar, pero esta enfermedad se va haciendo, cada vez va mermando más tu salud, aún y con tu tratamiento. En este caso, no logré entender bien, por eso te pregunto, aunque tú estés tomando un tratamiento, estés llevando pues todo clínicamente en orden, llega un momento en que va aumentando no, si logras establecer un apego al tratamiento, un buen seguimiento al tratamiento, no debe de dispararse, ¿sí? No debería de dispararse. ¿Cuál sería el problema? Que toda la familia o todos los vecinos tienen que estar sincronizados en la misma lógica, en la misma sintonía. Porque vamos a suponer, tú eres madre soltera, tienes un hijo con rasgos esquizoides, ya lo diagnosticaron como esquizofrénico. ¿Cómo me vas a garantizar o cómo me van a garantizar que el apego al tratamiento se dé de manera efectiva? No se puede garantizar, ¿sí? Entonces, si le vamos pegando otras patologías, corremos el riesgo de que perdamos el orden sobre la patología, sobre el tratamiento, sobre el seguimiento. Porque, por ejemplo, mucha gente no se da cuenta hasta que no sufre las consecuencias de ello, ¿sí? Y volvemos a lo que comentaba Laura hace rato. Nuestro Estado-Nación no tiene elementos de diagnóstico eficientes y efectivos para poder generar estados de prevención, porque nunca les ha importado la prevención. Claro. A nadie, ¿sí? De nada. No, por eso te digo, a nadie. ¿Sí? ¿Más o menos? Y, doctor, tengo otra pregunta también del público. La pregunta es de dos personas, de Rafael y de Dora. Que si existen alguna asociación civil lucrativa o no lucrativa que nos orienten en este proceso de identificar si alguien está con esta enfermedad. Fíjate que, Laura, ese es un desacierto mío. Si bien es cierto que me mataron el tema, se me fue la onda. De hecho, ahorita empezamos, pero yo estaba saliendo de consulta, entonces se me fue la onda. Yo me supongo que debe de haber alguna asociación civil, así como, a lo mejor preguntan Villa Integra, a ver si ellos en su manual o en su catálogo tienen, ¿sí? Pero yo me supongo que sí debe haber alguna asociación, ¿sí? Ok, bueno, pueden ver en los comentarios que una señorita de la Ciudad de México, Luz Elena, dice que hay un grupo que se llama humanamente.org.mx y que sí apoyan en este tipo de situaciones. Pero pueden ver correctamente la dirección en los comentarios, pero obviamente pues sí existe una organización y como ya ahorita todo es en línea, pues igual sí podemos tener acceso y a lo mejor hasta de manera gratuita para guiar a nuestra familia. Les puedo pasar un tip. Claro, adelante. Si ya está medicado el paciente, vean
vean el nombre del medicamento y váyanse a la farmacéutica que lo hace. En la farmacéutica que lo hacen, ahí sí tienen su deber es tener un catálogo de instituciones que lo trabajan, ¿sí? Ok. Esto tiene que ver con lo mercantil, ¿sí? Entonces, inclusive, como son tratamientos largos, hay mismas farmacéuticas que tienen programas de apoyo para esos costos, pero te sirve para establecer la posibilidad de vincularte con quien ofrece, ¿sí? Por supuesto. Eso es como un tip. ¿Sí? Hugo, y bueno, contigo una pregunta. Perdón, si hay más preguntas del público, adelante. No, hasta ahí ya las que he alcanzado a revisar ya están al aire, y pues creo que como que sí tenemos un vientecito de esperanza, ¿no, doctor? De que sí tenemos quien nos ayude y en quien apoyarnos, y que no nos quedemos aterrados. No. Lo peor que podemos hacer es petrificarnos ante la noticia, ¿eh? Entonces, por eso les comentaba al inicio de la charla que hay que tener mucho cuidado con el supuesto de felicidad, de bienestar, de que todo sea... No. Aquí no se trabaja con eso. Aquí se trabaja con realidades. Esta es mi condición, esta es mi realidad económica, esta es mi realidad social. De ahí parto, ¿sí? Que me gustaría que Dios... No. Aquí Dios ayuda para los que creen en esto, en los milagros, pero ayúdate que yo te ayudaré. O sea, tienes que hacer. ¿Sí? Y uno de los problemas más graves que tenemos en nuestra sociedad, ojo, no en México, en todo el mundo, ahorita en todo el mundo occidental, es que estamos preferenciando sobre el modelo de placer. Si tú preferencias sobre el modelo de placer, el riesgo que existe es que supongas, ¿sí?, que hay un estado de mejor placer. Y aquí sí tenemos que salirnos del confort natural de la familia. Aquí sí. Aquí no hay como poco a poquito, que vaya... No. Tenemos que estar permanentemente bien clara de la idea de la enfermedad y bien clara de la idea del proceso de intervención en la cual tenemos que someter a la familia. Híjole, Hugo, y hablando de intervención y de vinculación, ¿tienes tú, tú como psicólogo clínico, alguien a quien tú estés tratando con esquizofrenia y bueno, lo envíes, digamos, con un psiquiatra? Sí. Ahorita en este momento sí. Entonces, pero sí, por el grado de deterioro que tiene, no hay muchas esperanzas particulares para este paciente, ¿sí? Ajá. Porque llegó desafortunadamente diagnosticado muy tarde, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja? Que es un paciente que la familia ya tiene en conciencia que va a ser un paciente de custodia, ¿sí? Ajá. Entonces, quienes trabajamos con la educación especial, acordémonos que hay entrenables, educables y de custodia. Este paciente ya está del lado de la custodia. Okay. Entonces, como la familia ya tiene conciencia, es más fácil para ellos darle el seguimiento. ¿Sí? Excelente, pues estaría padrísimo, Hugo, que bueno, tenemos nosotros la información que nos compartiste, pero si tú la pudieras o no la pudieras compartir para nosotros, ponerle en comentarios y que nos digas dónde te podemos localizar, el público, dónde te puede localizar, cómo se puede dirigir a ti, en qué lugar, teléfono, etcétera. Es relativamente simple. Ahí está. Yo le puse Hugo, Luciano, Orpinel, pero ahorita que Laura se refería a mí como Hugo, Luciano, pues parecía que estaba hablando la del banco, ¿no? Cuando te habla por teléfono, ¿sí? Yo sí trato de ser lo menos alabanza en boca propia, es vituperio, pero a mí me gusta que la gente me conozca como Hugo, ¿sí? Hugo, claro. Porque a final de cuentas somos elementos humanos y aquí andamos, ¿sí? Uh-huh. Entonces, lo que les puedo ofrecer, ahí está mi celular. Si me hablan, a lo mejor no les contesto, pero mándenme un WhatsApp. Por el WhatsApp nos ponemos de acuerdo y nos podemos ver. Ahora con lo de la pandemia se disparó la posibilidad de atendernos de manera virtual, entonces atiendo así como ustedes, yo tengo mis mecanismos y también nos atendemos de manera virtual. Entonces es bien fácil, nomás apunten mi celular y todo el tiempo estuvo mi celular ahí. ¿Sí? Excelente. Pues muchísimas gracias. Gracias, Hugo. Muchas gracias, que fue un programa realmente maravilloso que nos abre una perspectiva ante
la población que puede tener este tipo de problemas y puede ser en nuestra familia, pero lo principal que es el mensaje que nosotros dejamos es de que no estamos solos y que tenemos a personas como Hugo que nos pueden ayudar, que nos pueden encaminar a llevar una vida mucho más tranquila y relajada. No sé, compañeras, si quieren comentar algo más porque ya nos pasamos de tiempo. Vivi. Muchas gracias. Nada más te puedo decir muchas gracias, un placer haber coincidido este día hoy contigo y ser partícipe de toda tu experiencia, toda tu conocimiento. Agradecida de verdad, muchas gracias. Janet. Muchísimas gracias. Muchas gracias por dejarme estar el día de hoy con ustedes. Hugo, muchísimas gracias, un gusto. Espero coincidir en más programas tan interesantes. Muchísimas gracias. Gracias, chicas. Muchas gracias y pues nos dejaste con mucha información muy valiosa, Hugo. Obviamente reiterando el agradecimiento de mis compañeras y del programa de Sincronizados y entre ellas, recuerden que pasamos en Facebook a las 8 en punto y tenemos repetición en YouTube a las 10 de la noche. Vamos a dejar el teléfono ahí de Hugo para quien guste contactarlo, pues ya saben, como bien mencionaba Laura, no estamos solos y bueno, hay que cuidar nuestra salud mental, lo hemos reiterado en repetidas ocasiones, no esperemos a que ya las cosas estén hechas un desastre, no hay que prevenir, tener la mentalidad de la prevención, ¿sale? Pues muchas gracias, los esperamos en nuestro próximo programa, gracias Hugo. Gracias a ustedes por el tiempo. Mil gracias. Encantadas, que tengan un maravilloso fin de semana. Hugo, muchas gracias y pues ya eres de casa. Gracias Viviana por estar aquí, Ninfa y Janet, que te reincorporaste, no eres nuestra amiga, eres nuestra hermana y nos vemos el próximo jueves con otro tema tan escalofriante como este. Muchas gracias. Wow. Hasta luego, señores. Nos vemos, bonito fin de semana para todos. Todos. Adiós.